Amén, hermanos, Dios les bendiga. Yo quiero, hermanos, pueden abrir sus Biblias en el Salmo 118 y vamos a hablar un tema, hermanos, que había compartido yo hace tiempo, hace algunos meses, podríamos decir, días, más bien semanas. Y que la verdad andábamos tan ocupados toda la iglesia, que yo creo que muchos de la iglesia, la mayoría, me refiero a la primera iglesia, no estábamos atendiendo, ¿verdad?, el servicio en este compañerismo. Y bueno, alguien se acerca y me dice: hermano, estaría bien que compartiera esta enseñanza para nosotros como iglesia, y que nosotros en el templo podamos poner una atención suma a esta enseñanza y podamos nosotros ser fortalecidos en cuanto a la palabra de Dios. Hermanos, una de las grandes cosas que yo quiero que ustedes conozcamos y salgamos de aquí, de verdad siempre ha sido un énfasis bien grande en mi vida, es lo siguiente. La Escritura dice así en un pasaje, antes de leer el Salmo 118, pero yo quiero que ustedes escuchen lo que dice un pasaje de la palabra de Dios. Dice: ninguno que poniendo su mano en el arado, amén, se refiere al que lo va a usar, amén, el que va a arar, y mira hacia atrás, es apto para el reino de los cielos. Ahora descríbeme a una persona que pone su mano en el arado y mira hacia atrás. Si tú pudieras describir a una persona así, ¿cómo la describirías? Porque las hay, y si Dios lo dice es porque las hay, amén. Y podríamos decir, las sabemos. Ninguno que poniendo su mano en el arado. La pregunta aquí es: ¿tú has puesto la mano en el arado? ¿Sí o no? Ya de por sí ya implica un reto poner la mano en el arado. Y el que pone la mano en el arado era porque iba a arar la tierra, amén. Era porque iba a trabajar. A eso se refiere. ¿Tú has puesto la mano en el arado? ¿Estás trabajando? ¿Estás dándole para adelante en las cosas de Dios? Ya eso implicaría y dejaría descalificados a muchos de nosotros los que estudiamos la palabra de Dios. Y eso es muy importante, porque la idea de Dios es que crezcamos, hermanos, amén. Que crezcamos y que avancemos y que estemos cada día más prósperos espiritualmente, pero no solamente espiritualmente. La Escritura dice que pasé junto al lado del hombre perezoso, falto de entendimiento. ¿Y cómo estaba la viña? ¿Cómo estaba aquel lugar, aquella propiedad del hombre falto de entendimiento? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cómo estaba esa viña? La cerca destruida. La cerca, dice, estaba destruida. La cerca de piedra estaba derribada, dice la palabra de Dios. Y habían crecido, ¿qué? Espinos. Había ya hierba. Imagínense un hierberío que había ya ahí en esa viña. Ya había plantas malas, por así decirlo, que ya estaban tratando de estrepársele al viñedo, allí a la viña. Entonces estaba muy feo. ¿Alguien sí recuerda esto? Cuando alguien dejaba un lote vacío, una propiedad, y nadie iba. O aquí alguien deja su yarda, y los que viven aquí en zonas de mucha humedad, nomás cuando llueve bastante y que está el sol así bien sabroso y que ha llovido, las yardas, ahí como ve uno el zacate, ¿crece o no? El pasto, el césped, ¿crece? Hombre,
Y si no lo cortas en una semana, no hombre, olvídate, pobre maquinita, ¿cómo va? Ya un corte que se te pase, ya va la máquina ahí, ¿verdad? Y luego hay personas que lo cortan como medio húmedo o mojado. Pues la máquina ahí va casi apenas pudiendo, ¿no? Imagínense la viña de esta persona, pues llena de todo este hierberío y pues la cerca tirada. Que hablamos de una cerca, que la cerca el día de hoy, y no ha perdido ese gran significado que da un cerco de protección. Amén. Nunca ha perdido esa ilustración cuando hablamos de la cerca, sigue teniendo muy fuertemente y bien claro. Cuando tú hablas de un cerco, esa ilustración habla de protección, ¿o no? ¿Alguien pone cerco en casa por lujo? El día de hoy hay muchas personas que ponen, pero principalmente ¿qué da? Da protección, da privacidad. ¿Ven? Esa es la idea de muchas personas cuando ponen un cerco. Y esta persona, cuando dice pasé junto a su terreno, pues estaba su cerca derribada, ya todo esto estaba mal. Pero hermanos, el texto dice: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Estoy hablando de esta manera de introducción porque, hermanos, muchos de nosotros probablemente, dice la Escritura, el que mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Y esa palabra de mira hacia atrás, ¿qué pasaba cuando alguien mira hacia atrás? Y él arando la tierra, ¿se va chueco? Imagínense el arado, para que se den una idea, porque muchos a lo mejor dicen, hermano, ni le estoy entendiendo ni papa. Pero muchos, cuando se iban en el celular manejando, no debería. Si alguien aquí lo hace, hermanos, no deberíamos de hacerlo. No deberíamos. Pero ¿a alguien le ha pasado esto? Vámonos más atrás, cuando todavía no tenemos celulares, pero que alguien le iba ahí picando al radio, ahí agarrando esta estación de las cumbias o no sé qué, cuando uno no era ni cristiano, y no por irle picando no se desviaba el vehículo, no por ir viendo a veces por acá el vehículo y de repente sientes que te mete al otro carril. Eso nada más es por dar una miradita a donde no debes de mirar, o en el momento que no debes de mirar. Pero el arado básicamente era un instrumento para partir la tierra y prepararla para sembrar. Pero cuando la persona no iba, cuando iba arando, tenía la misma persona que ir controlando la distancia que había entre un surco y el otro. ¿Ven? Si esa persona se miraba y se distraía, ¿cómo se le iba? Se le iba chueco. Se le iba chueco. Y que eso implicaba realmente seguir yéndote chueco, o detenerte y bueno, hacer ese proceso. Y como en los arados antiguos nada era de reversa, el día de hoy hay tractores que tienen reversa, pero antes no había reversa. Entonces realmente era un problema irte chueco, era un gran desafío irte chueco. Y muchos cristianos el día de hoy, como personas que no son cristianos, más aún los que no hemos sido todavía redimidos o los que no hemos depositado la fe en Cristo, nos estamos yendo chuecos, muy chuecos. Pero este mensaje es con el ánimo de nosotros ver si estamos yendo chuecos y poder reconocer, amén, que no debemos de irnos. Este es un mensaje de ánimo, hermanos, un mensaje de ánimo, de exhortación también para los hermanos que están mirando. Porque ¿sabías tú que cuando yo digo que una persona mira hacia atrás, se va a ir chueca? El que se descuida se va a ir chueco. Y cuando hablamos esto y lo hablamos un poquito más desmenuzadamente, ¿sabían ustedes que hay pastores que predican cada 8 días la palabra de Dios muy elocuentemente, pero se han descuidado y se han ido chuecos en otras áreas de su vida? En su matrimonio, en el trato a la esposa,
en el trato a los hijos. Hay pastores que son muy sabios solamente en el conocimiento, pero no en la práctica de la palabra de Dios. Y para mí, lo que yo veo en las Escrituras, es importante hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Vemos un Dios perfectamente equilibrado en su forma de ser. Al que ama, disciplina. Amén. Dios aborrece el pecado. Amén. Si se ha dicho, Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Yo creo que mientras seas pecador, Dios sigue aborreciéndote. Estás en rebeldía con Dios. Pero sí es verdad que Él ha proveído a través, Él siendo un Dios, pero manifestándose en tres personas, Él ha proveído a la segunda persona de la Trinidad, al Señor Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y gloria a Dios, porque este Dios que decimos conocer, Él dice, he puesto a mi Hijo. Si has de conocer mi redención, si has de conocer cómo soy un Dios que perdona, un Dios que ama, si has de conocerme en una área, a mí, yo le he puesto en la vida, amén, en la segunda persona, ¿sí?, de la Trinidad, que es Jesucristo, amén, que es Jesucristo. Pero también ha puesto al Espíritu Santo para que Él te guíe a toda la verdad. Cuando tú lees la Biblia, ¿sabías tú que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que más grande tiene la obra dentro de los seres humanos? Él dice que el Espíritu Santo, dice, mora en la vida del creyente. ¿Qué más hace? Regenera, restaura. Y fíjate, cuando dice regenera, solamente el Espíritu Santo puede obrar en ti y en tu mente y en tu corazón para poderte redarguir de justicia, de pecado y de juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo habla a tu vida y te dice en lo que tú has fallado. Esto es sorprendente. A veces dice una persona, usted lo que quiere es cambiarme de religión. No, yo no quiero cambiarte absolutamente, porque en mí no está a dar ningún cambio. Pero el Espíritu Santo sí puede cambiar tu vida. Él sí te puede decir que has hecho mal y te puede restaurar, amén. Te puede regenerar, te puede renovar. Él te puede guiar a toda la verdad, dice la palabra de Dios. Hermanos, digo esto ¿por qué? Porque sin lugar a dudas, más que nunca en todos los tiempos, es importante que nosotros estemos bien pendientes de lo que Dios está haciendo en la vida de nosotros como cristianos. El tema de esta mañana es titulado Edificador, no deseches la principal piedra. Este tema, cuando yo lo prediqué, no deseches la principal piedra, que es Jesucristo mismo. Amén. Amén. Que es Jesucristo mismo. El Salmo 118, verso 22, dice así. Si estamos todos ahí. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El día de hoy, yo no quiero que tú y yo construyamos sobre ideas. Mi propósito no es que esta iglesia construya sobre ideas, ni construya sobre principios basados en la deducción humana. Porque el día de hoy hay hombres que leen la palabra de Dios y los hombres, las mismas iglesias, sacan sus propias doctrinas. Pero ¿cómo es que la guía del Espíritu Santo y cómo es que Dios realmente sí está queriendo decir lo que dice en su palabra? No hay mejor clave para poder saber que verdaderamente estás leyendo la palabra de Dios y la estás entendiendo. La mejor clave para saber eso es que tú la estás viviendo. Que tú la estás viviendo. El día de hoy todas las iglesias están cayendo, incluyendo la iglesia cristiana bautista, porque muchos de nosotros no estamos viviendo lo que nosotros decimos creer. Y eso es asombroso porque la profecía se está cumpliendo, amén.
La Biblia dice que no todos seremos salvos. Dice la Escritura que la verdad dice que el camino ancho, ¿cómo está el camino ancho? Es que espacioso, y cuando tú tienes espacio, ¿cómo te mueves con holgura, no? Te esplayeas, ¿verdad? Cuando hay espacio, hasta le aceleras al carro, pero cuando, híjole, no pasa, y más si acabas de comprar un carro, ¿cómo pasas cuando el vehículo pasa así? ¿Pasas despacito? No hay espacio, pasas, híjole, batallando. Voy a decir algo, ¿verdad? Uno batalla cuando está ya apretado y más, y a veces uno quiere ponerse un talla 34 cuando ya es 36, pero no queremos el 36. Nos aferramos al 34 todavía. Y a veces así está la gente, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Cuando hay espacio, tú te explayas, te mueves. ¿Quién tiene una king size aquí? ¿Sí? ¿Cómo se duerme una king size? ¿Quién me puede decir? Yo nunca he tenido una. ¿Sí? Sí, ¿Cómo se duerme? Uno en un lado y otro en el otro, y en el medio se hace un borde. ¿Sí? Los que tienen king, ¿verdad? Híjole, y uno sueña con una king, ¿verdad? Pero cuando uno ya va y ve los precios, no, mejor en una de esas, ¿cómo la llaman? Queen, ¿verdad? Y luego más si tienes 2, 3 chamaquitos, ¿verdad? Como yo, mi esposa, tenemos una cama pequeña y de repente ya se empalma uno y se empalma otro y todo, y ya se siente uno que se sofoca. Pero ¿sabes? El camino ancho que lleva a la perdición es espacioso y te permite ir como se te pegue la gana. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Estoy hablando lo que la palabra de Dios dice. Mira, el día de hoy hay muchas personas que piensan, dicen, hablan y creen de Dios lo que mejor les place creer. Y cuando yo los veo y los analizo, digo, pues quizás esta persona va por el camino ancho. Porque si fuera por el camino espacioso, cuidaría su vida. ¿No es así? ¿No irían tus palabras a la luz de tu vida? Ya no tenemos, Cristo dijo, no creas a mi palabra, crea mis hechos, crea mis obras. Un texto muy predicado por mí, muy enseñado, muy creído realmente por mí. Estamos en ese punto en el que ya no puedes creer absolutamente a las palabras de nadie. Pero cuando Dios te dice, ve mis obras, ve quién soy yo, ve lo que yo hago. ¿Sabes? De la manera como es posible creer en Dios a través de sus obras, es posible creer en la palabra de un cristiano cuando este cristiano muestra sus obras. Y tú dices, wow, de verdad, yo vine a la casa de esta familia y los vi y veo cómo conviven, cómo son. Entonces de esa manera, ¿no te impacta más eso que realmente lo que te puedan explicar del Evangelio? Claro, te impacta más su manera de ser de ellos. Y eso es lo que cuenta acá, queridos hermanos. Amén. Eso es lo que cuenta acá. Miren lo que dice la palabra de Dios. Muchos nos podemos ir chuecos, por eso dice que el que piense que esté firme, mire que no caiga. Tengan muchos cuidados. Yo siempre les animo porque mi deseo es de que todos lleguemos realmente al cumplimiento de lo que la palabra de Dios dice, que estemos un día en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo creo, hermanos, que el acto de fe y la salvación vienen después de oír la palabra de Dios, y cuando ese acto de fe viene en Cristo, y tú dices, yo creo que en ese Cristo que me acabas de predicar, creo en su resurrección, creo en que Él puede ayudarme. Bueno, ya está ese acto de fe que ya creíste. Pero dice Cristo, por sus frutos les. Nunca había un tema más conocido en la seguridad de la salvación que los frutos del cristiano. Por eso si alguna persona te pregunta, ¿en qué basas la seguridad de tu salvación? Entonces, en la vida que estoy viviendo. Amén. Dios me ha cambiado, hombre. Dios me ha transformado, y ahora era así con mi esposa, pero ahora soy así con mi esposa. Ahora yo lavo trastes. ¿Cuántos antes los hombres no lavaban trastes? ¿Se acuerdan de esa idea? ¿Cómo se han catalogado en muchos países hispanos? Machismo. ¿Y qué los machismos no comen? ¿Cierto? Pues órale a lavar trastes. Y mi padre era una persona que podría haber categorizado como machista, ¿sí?
Estuvo en el ejército, estuvo él, sabía mucho, una persona que él siempre me platica todo lo que vivía, y bueno. Pero nosotros fuimos 4 varones. Mi mamá no tuvo hijas. Gloria a Dios por las hermanas que tienen hijas. Amén. Gloria a Dios por las hermanas que tienen hijas, ¿verdad? Y por las que no tienen también, gloria a Dios, porque Dios sabe lo que da. Amén. Pero mi mamá, yo veía que en un momento dado ella me veía a mí y me decía: ay, mi hijo, dice, si tú hubieras sido hija te hubiera comprado un vestidito. Me chocaba que mi mamá me dijera eso. Me hacía sentir como que, oh, no. Y más si te agarraba el pelo, ¿no? Y luego había una temporada donde en México se dejaba uno el pelo de hongo. ¿Se acuerdan de esa temporada del pelo de hongo? ¿Sí? Que uno se cortaba aquí y quedaba todo el hongo así. Imagínate, tener tus trencitas, mi hijo, me decía. Entonces, en un momento pensé que mamá se había quedado con ganas de una mujer, de una mujercita, una niña. Hermanos, 4 hombres. Y mi padre, siendo un machista sin conocer a Cristo, sabía una cosa: que todo el trabajo lo hacía mi madre. Entonces, de muy chicos nosotros teníamos que trapear, aprendimos a trapear. ¿Saben? Mi mamá me enseñó a barrer. Muchos aquí, yo no sé, se barren y se echan la basura a los pies, ¿sí? Pero mamá me dice hasta cómo barrer, porque ¿hay forma de barrer, hermanas, o no? Sí, claro. Hay una forma de barrer. Para trapear también, ¿sí? Para trapear también. Y mamá dice: ¿por qué embarras nomás el agua? Trapea. Y yo decía: pues que no es lo mismo. No. Hermanos, empecé a aprender muchas cosas desde chico. Empecé a ayudar. Pero cuando vine a Cristo, cuando deposité mi fe en Él, de esa manera mi vida empezó a transformarse de verdad. Amén. Empecé a ver la razón de todo, que porque esto, porque aquello. Y hermanos, empezaba a entender lo que la palabra de Dios me decía. Mira, la palabra de Dios dice ahí en Salmo 118 que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es menester, hermanos, saber que el cristiano, o todo aquel que vehementemente busca a Dios en su vida, no debe de desechar a Cristo como la base de todo el cristianismo ahorita, mientras usted esté vivo. Amén. Hay hermanos que se meten mucho en temas de profecía, y que esto y que aquello, y yo digo: bueno, es verdad que la profecía es bíblica, pero si tú no puedes vivir lo que la Biblia dice ahorita, ¿por qué te preocupas del milenio, hermano? ¿Por qué me estás hablando del milenio? ¿Por qué me hablas de profecías, de que van a venir? Cuando la Biblia dice que ahorita, si tú no amas a tu hermano, ¿cómo conoces a Dios? Amén. De nada sirve que le digas a alguien: Dios te bendiga, a uno que está descalzo y no le des calzado. A uno que está sediento y le digas: Dios te bendiga, y no le des un vaso con agua. ¿De qué sirve el Dios te bendiga? ¿De qué sirve profesar a Cristo Jesús y tantas doctrinas si la Escritura dice: muéstrame tu fe por tus obras, por lo que vives, y muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, por lo que vivo? Amén. Cristo asoció siempre la buena doctrina con la práctica. Amén. Si alguno se cree religioso y no se refrena su lengua, la religión de tal es vana. No golpees como quien golpea el aire, golpea tu propio cuerpo en servidumbre. Sé tardo, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarte, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Entonces, de esa manera, cuando nosotros empezamos a meditar todo lo que la palabra de Dios dice, nos damos cuenta que la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta, dice Santiago. Y asocia otra vez la buena religión, Y me sorprende que la traducción hayan usado religión, que es una palabra latina, cuando el origen de la Biblia es hebreo y arameo. Hebreo, griego y arameo. Pero usaron ahí una palabra en latín, religión, que significa religar y juntar con. Eso es una religión. Haz esto y esto y esto y esto, y te juntamos con Dios. No hay nada que te pueda juntar con Dios, sino solamente la obediencia a la palabra
de Dios. Amén. Dice Juan 5:39, escudriñan las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y por qué dice así? ¿Por qué en las escrituras? ¿Por qué no dice así en la religión fulana de tal? ¿Por qué no dice así en el libro que usa tal religión? En el programa, mira, muy bueno y didáctico que tiene tal religión. ¿Por qué no dijo así? Porque dice que dice la Biblia que la vida eterna está en las escrituras. Y luego agrega y dice, porque ellas dan testimonio de mí. Sorprendente. Si hay algo que vas a poder conocer la vida eterna, será a través de las escrituras, que es en Cristo Jesús. Hermanos, amigos, todos los que me escuchan el día de hoy, yo no quiero que nosotros nos desviemos. Quiero que al contrario, nosotros estemos contentos de estar en algo que vamos construyendo poco a poco, pero que vamos construyendo sobre la roca principal, amén, que es Cristo. Dice la Biblia en Mateo 7, 24 al 27. Y vamos a Mateo, capítulo 7. Estamos en un tiempo bien bueno y en un tiempo récord. Vamos a terminar Mateo 7. Es un ánimo para mí poderles hablar este tema, hermanos, porque el día de hoy tuve una reunión con algunos pastores el día de ayer. Y hermanos, cuando hablábamos acerca de lo importante que es seguir predicando la sana doctrina en las iglesias. Y saben, se está yendo cada vez más fuerte este tema acerca de la sana doctrina en las iglesias. Nos está exigiendo a muchos pastores también, a que necesitamos estudiar más. Esto es desafiante y todo, pero pues ni modo, amén. Necesitamos estudiar más. Pero sabes, no es tanto la preocupación de estudiar más, que es bueno y es necesario y lo debemos hacer. Pero lo más importante es vivir lo poquito que vamos aprendiendo, amén. Lo poquito que vamos aprendiendo, vívelo. Esa fue la clave de una de las cosas que mencionamos el día de ayer en esta reunión de pastores. Que lo que nosotros vayamos viviendo, aprendiendo, lo vayamos viviendo, amén. Y me sorprendía porque todos los pastores coincidimos en un aspecto. Decía el pastor, uno de los pastores estudiaron en distintas universidades, institutos, y decía un pastor, dice, el hermano tiene razón, decía así un pastor. Y fíjense, este pastor dijo eso cuando yo en sí ya lo consideraba, pues, hermanos, un pastor de respeto, ¿amén? Y dice el hermano, tiene razón el hermano. Lo que nos ha dado un ministerio fuerte no ha sido la sana doctrina. Y todos, amén, es verdad. Y la mayoría de los pastores que estaban ahí tienen ministerios fuertes, Y cuando volteamos hacia atrás para mirar a los maestros que fueron antes de nosotros, amén, los maestros que tuvimos, y vemos sus obras y sus ministerios, y volteas a ver sus ministerios, tú te identificas y dices, wow, ¿tienen ministerios fuertes? Fuertes. Pero conozcan a un hermano de esos. ¿No predicaban la sana doctrina? ¿No predicaban la sana doctrina? Amén. Yo les pregunto, ¿alguien recuerda un predicador del siglo pasado? ¿Quién? ¿Tenía buena doctrina? ¿Tenía o no? Muchos pastores ven a este Spurgeon como uno le han llamado ahí como príncipe de los pastores. Y muchos títulos le han dicho a este hermano, porque cuando tú ves cómo él expresaba la palabra de Dios, era porque él la vivía. Y era una sana doctrina. Vemos el hermano Schaeffer. ¿Quién es Schaeffer? ¿Alguien ha escuchado hablar de él? ¿Cuál es uno de los institutos teológicos más prestigiosos de Estados Unidos? ¿No es el del Instituto de Dallas? Amén. En Dallas, Texas, ¿no es el Instituto Teológico de Dallas? Es uno de los mejores institutos. Él fue el fundador de ese instituto y él ha escrito libros de teología sistemática, ha hecho grandes cosas. Él colaboró junto a Carballosa, es un autor que escribe el libro de Santiago, y más autores que uno cuando tú los lees dices, wow,
Estos hermanos tienen ministerio fuerte, tienen ministerio sólido. ¿No es a través de la sana doctrina? ¿No es de la sana doctrina? Claro. Pero cuando una iglesia se sale de predicar la sana doctrina, cuando sus miembros de su iglesia empiezan a como que lo viven, pero no lo viven, como que sí, como que no, esa iglesia empieza a decaer. Y yo te lo pregunto en tu casa, pero tú has visto cuando tu esposo y tu esposa que un matrimonio se comprometen juntos, ¿no te da ánimo para jalar parejo? ¿No van de victoria en victoria? Pero cuando la relación está de que como que yo hago que le doy y que yo también hago que entonces me entrego y que los dos ahí ya participamos pero no hacemos nada, no hay ni comunicación, ¿cómo ven esos matrimonios? Abatidos, tristes, sin triunfos. ¿Qué más? Y lo poquito que a veces tenían les llega una prueba y se derriba todo. Esos matrimonios que están así solamente están felices cuando es un 14 de febrero. O sea, la felicidad está en calendario. O sea, hay que estar happy para el 14 de febrero porque y mi birthday va también. ¿Verdad? ¿Qué más? Bueno, hay que ponerle ahí también el 15 ahí, el día del grito, ¿no? El aniversario, y muchos están contentos el día de los cohetes. ¿Verdad? También. O sea, nada más, yo veo que la felicidad en ciertas familias y matrimonios, nada más es esa convivencia y es esa felicidad. Cuando no es así, hermanos, debemos de estar en Dios, en Cristo nos da una felicidad, amén, permanente, una alegría de vida. Eso es sorprendente, eso es algo que no puede darte nadie más. Pero la Escritura lo dice, Mateo 7:24, ¿cómo dice? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y yo decía que porque yo no puedo, si yo les preguntar a ustedes, ¿a qué palabra se refiere? ¿A qué palabra se refiere? A todo el sermón del monte. Aquí termina el sermón del monte. Amén. El sermón del monte empieza en Mateo 5. Si tú leyeras todo el sermón del monte, por eso cuando uno estudia la palabra de Dios dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, lo primero que se va a preguntar es obvio, ¿qué palabras? Pues todas las que acabo de decirte, que son el sermón del monte. Y créeme que cuando te vas al sermón del monte, te quedas anonadado y dices, Señor, wow, de verdad que no estoy haciendo eso. De verdad que no estoy haciendo lo que tu palabra dice. Y si el día de hoy, en este día, nosotros no estamos haciendo lo que el sermón del monte dice, entonces mira lo que dice. El que las hace le compararé a un hombre prudente. Si no las haces, entonces estamos siendo imprudentes o sensatos. Insensatos, por eso. Prudente el que las hace, imprudente, insensato el que no las hace. Amén, gracias. Que edificó su casa sobre la roca. El prudente edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Eso es todos los problemas. O sea, todo lo que tú te imagines. Recesión económica. No sé, lo que tú te puedas imaginar. Enfermedades, problemas. ¿Qué más? Falta de trabajo. ¿Qué más? Un accidente. Amén. Todo eso, entonces el creyente está seguro que dice, no importa que venga, hombre. Pero dice la palabra de Dios, el que edifica sobre la roca, dice que golpearán contra aquella casa y no cayó porque está fundada sobre la roca. Está fundada sobre la roca. Entonces, si nosotros no estamos haciendo las palabras que dice el sermón del monte, ¿qué nos espera? Bueno, lo que nos espera es lo que dice la palabra de Dios. Pero cualquiera que no oye estas palabras, no solamente es venir y oír la palabra de Dios, es venir, oír y hacer. No, eso no es un mensaje nuevo. Dios lo ha predicado todo el tiempo, amén. Lo sigue diciendo, pasajes completos. Esto es un mensaje de ánimo, no lo regaño, es ánimo. Es ánimo, ánimo para que nosotros lo empiecemos a hacer. Dale un besito a tu esposa si está a tu lado ahí, ¿verdad?
empieza a tratarla bien. Dice la palabra de Dios, el verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y esto para los que saben de construcción, ¿qué es edificar sobre la arena? ¿Qué es edificar sobre la arena? ¿Es fracasar? ¿Trabajo en vano? ¿Qué más es edificar sobre la arena? ¿Te imaginas? Nomás llega así el agua y se lleva, ¿y a dónde se va la casa? Para abajo, pérdida de tiempo, va a haber frustración, va a haber... La Escritura dice que no solamente ya es inestable donde estás construyendo, sino que asegura la palabra de Dios y descendió lluvia. Hablando de que esa lluvia vendrá, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Sabes que yo veo hermanos y veo cristianos a veces en las iglesias y yo les hablo con mucho amor, pero ¿sabes qué es lo que veo a futuro en sus vidas? ¿Sabes qué veo? Que va a ser grande su ruina. No porque sea evidente ni nada de ese rollo, sino porque tú, imagínate, pues tú ves el fundamento y tú dices, este hermano, pues mira, y ya está bien contento. Mira, hermano, ya hasta puse el shirra, ¿sí? Pero ve el fundamento. Ve el fundamento, cómo vas. Y el fundamento se olvida desde el momento en que tu vida ya no empieza a reflejar lo que tú estás creyendo y predicando. Nos apartamos del fundamento. Entonces, hermanos, el día de hoy yo quiero que ustedes vean que la palabra de Dios dice, miren ahí, si ustedes van ahí mismo en la palabra de Dios, dice la Escritura, el verso 28 de ahí del verso 7, del capítulo 7, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene, no como los escribas. Muchos dicen, pues sí, él enseñaba con la autoridad porque él era Dios. ¿Sabías que en esta parte de la Biblia no se refiere a que Dios viene y impuso su divinidad? Y que por ser Dios, Él se basó de eso para poder enseñar. No. Dios fue más humilde de lo que tú y yo nos imaginamos. Y Él se despojó, y cuando se despojó de todo. Porque vemos cuando Él fue tentado en el desierto, que Él dijo, yo pudiese haber pedido que los ángeles me sirvieran. Pero no, Él no usó nada de su poder, sino que Él con un propósito lo hacía enseñarnos. Y Él, ¿sabes que en la palabra de Dios Cristo no nos enseña nada en su palabra sin antes no habernos dado ejemplo? ¿Sí lo han visto eso o no? Todos, Cristo dio ejemplo. Y para ese tiempo, para cuando Él ya dio el sermón del monte, oye, ya les había dado ejemplo. Ya tenía un ejemplo, claro. Por eso la autoridad que Él recibía era de la forma de enseñanza que Él tenía, su doctrina. La doctrina es forma de enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Y la autoridad de dónde venía? Del ejemplo que les estaba dando. Él no hubiese tenido esa autoridad si Él no hubiese dado el ejemplo de lo que enseñaba. ¿No lo crees? Pero como lo dio, Él podía enseñarles, y no como los escribas. ¿Y qué hacen los escribas cuando enseñaban la palabra de Dios? Muchos, nada más, hablaban y no enseñaban al pueblo. Pues sí enseñaban, pero ¿qué veía el pueblo? Otra cosa. Veían el pasado de algunos de los escribas y decían, oye, no, pues mira, Nicodemo, siendo uno de los líderes, de los respetados del pueblo, no sabía cómo nacer de nuevo. No sabían muchas cosas. No había humildad en ellos también. ¿Sabes una de las cosas?
Mateo 21, Mateo capítulo 21. Están alistando ya la comida, hermanos, no se desesperen. Solamente están allá, todo bien, ¿verdad, hermana? Algo falta ahí, donde está un poquito tiempo. ¿Ya está todo? Creo que ahí como que veo que tiempo, me hacen así las hermanas, miren. Cuando me hacen así la seña de decir, alárguele, ¿verdad? Así me hacen las hermanas, pero yo digo, bueno, ¿cómo se mide una pulgada equivale a cuántos minutos? ¿O cómo lo hacemos, verdad? Pero bueno, vamos a alargar, pero no, ese no es el propósito. Dice Mateo 21:42 al 45. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca. Esto me encanta, hermano, los frutos de él, amén. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará, dice la palabra de Dios. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Gloria a Dios, porque estaban ardidos. Y eso ocurrirá en la vida de toda persona que no viva la palabra de Dios y que el día de hoy escuche un mensaje como este. Sentirán como chile. ¿A poco no nos cala? Claro que sí. Yo si no viviera a la luz de la palabra de Dios, también me dijeron, oye hermano, y así me lo demostraron. Híjole, usted por más bíblico que quiera tomar ese asunto, le pega a uno, ¿sí? Le cala a uno y todo. Y bueno, y si uno es humilde, gloria a Dios, porque lo vas a reconocer y recupérate de ese. Pero ¿sabes? Los principales líderes, podríamos decir religiosos, eran los principales que habían desechado la piedra para edificar. Así es que no te sorprenda, que los pastores de las iglesias o los líderes de las religiones o los líderes espirituales, a veces hasta podemos aplicarlo, si quieres, hasta los varones de la casa, que son los responsables de la vida espiritual de una familia, para que lo sepan, varones, ¿sabían eso? El varón, todo varón en todo el mundo es responsable, y será de que ellos en un sentido son responsables de qué le dan a su viña, cómo cuidan su viña. Su viña puede ser su familia, ¿amén? Y ¿saben? Los líderes religiosos se apartaron de la principal piedra, la desecharon. Y por eso Cristo les dice, el reino será quitado de vosotros, refiriéndose al pueblo que, al pueblo judío. Pero más gustosamente, por eso es importante, cristiano, es importante, hermano, el que cree en la palabra de Dios. Escúchenme todos lo que estoy diciendo, hermanos. Es importante que demos frutos. La Biblia dice, será quitado el reino de vosotros y será dado a los que lleven frutos. Frutos, hermanos. En el matrimonio, en el hogar, en la iglesia, en tu manera de ser. A veces yo me quiebro la cabeza y digo, ¿cómo esto es posible, Señor? Yo le decía a unos hermanos el día de ayer que hace tiempo atrás una persona nos robó dinero con contrato y todo, por eso no crean. A veces uno dice, no, es que es de tal raza. Y ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Uno como hispano viene con la idea de que los que son de dónde, de aquí, son más honestos. Y yo lo creí. ¿Pero en qué me basaba? Si la Biblia dice que todos somos pecadores, así sea un chino, un japonés, un mexicano, todos somos pecadores. Así que si ustedes van a una tienda, no importa, ¿verdad? Sea de cualquier persona y todo, hasta aquella persona que sabe Kung Fu, ¿verdad?
O sea, me refiero, sea de la China o donde sea, te puede cobrar un centavo más en aquel mazapán. ¿Sabes qué? Esta persona, firmamos contrato con abogados y con todo, y bueno, se fue. Se fue. Y se fue con nuestro dinero. Y después de, ustedes saben de esa situación y todo, uno empieza a sentir en su estómago ¿qué? Hacia esa persona. Coraje, ¿qué más? El coraje pues de día se vuelve ¿qué? Donde me le encuentre y en vez de que le testifique, ¿verdad? Entonces, no, en realidad empezaba a sentir cosas hacia esta persona y Dios lo sabe. Amén. Dios lo sabe. Ya hablar de ese tema con mi esposa, en esos días nos ocasionaba a veces hasta ustedes saben, como ya algo, pues por una parte estábamos bien físicamente, de salud, todo, pero al tiempo ya tú dices, pero ¿cómo puede ser posible? Y más a un hombre, ¿eh? Así es que varones, pongan mucha atención a lo que voy a decir. Si algún día te engaña, no se acaba el mundo. Nos duele mucho, sí es verdad, porque los hombres nos las damos de muy sabios, de muy derechos, muy avispas, ¿verdad, hermana? Y realmente pues a veces así, y a veces no, y eso nos cala porque dices, ¿cómo pude ser tan tonto? ¿Cómo pude ser esto? ¿Cómo me dejé engañar? Sientes como que te quitaron así 1,000, 3,000, 5,000, y en ese caso pues $6,000, nomás así, o sea. Y cuando ya tu mente empieza a pensar, ¿a cuántos cheques equivalen? ¿Cuántos meses de trabajo? Eso, entonces ya psicológicamente tú te estás acabando. Y eso yo me acababa así, ¿verdad? Ya no podía ni dormir y todo. ¿Sabe una de las cosas? Cuando leía la palabra de Dios, decía, ok, todo lo permite Dios con un propósito, amén. ¿Qué aprendí de esto? A que Dios en su palabra, por ahí alguien se ríe, yo no sé qué aprendí, ¿verdad? Pero son las cosas, aprendí yo de Dios, a quererle a Dios en toda la extensión de su palabra. Amén. Cuando Dios dice que todos somos pecadores, ¿por qué yo venía con la idea que los de aquí son más rectos? A veces de hispano no decimos, no, ten cuidado porque te abuela, ¿no? Pero no crean, ya hasta los de aquí ya empezaron a pintar las trocas de abajo, ¿verdad? Con su spray y todo, para que no se le vea lo picado. Ya los de aquí también nos empiezan a engañar. ¿O a poco tú vas a un dealer y en el dealer te van a decir que el carro está mal? Van a estar diciendo, mira, este no lo deja nunca, compadre. Hasta en español te hablan. Y al final, pues no, el carro no lo deja, pues lo tienes que dejar tú, porque al final se quedó a media carretera. ¿Sabes una de las cosas? La escritura dice que debemos empezar a dar frutos. Y yo tuve que empezar a dar frutos en esa área. No me había pasado, hermanos, de verdad. Tenía mucho que no sentía nada así. Y sirviendo yo, estando predicando desde este púlpito, sentía eso hacia esta persona. Y si en un momento llegué a sentir hasta conmigo mismo decir, ¿pero por qué tuve que haber hecho eso? Me sentí completamente engañado y burlado. Pero ¿sabes? Finalmente Dios, y en su gran misericordia, permite que haya eventos que te estén dando un mensaje. Y Él tuvo ese contacto con ambos. A María se le apareció ¿cierto? Y a José también a través de sueños. Pero Dios tuvo un contacto con ambos. Es el proceso clave para poder decir que un matrimonio va a tener una guía de parte de Dios. Si el día de hoy tú tienes como matrimonio, ambos tienen un contacto con Dios, amén, que en ese momento fue el ángel. El día de hoy, ese contacto es a través de su palabra, a través de una vida realmente cristiana. Si ese contacto está en ambos y lo han comprendido, entonces podemos decir que es un matrimonio que se deja guiar por
por Dios. Dios les va a guiar. Pero si tú estás en un canal y ella está en otro canal distinto, entonces nunca va a poder ser un matrimonio que se deje guiar por. En este matrimonio de José y María, lo primero que vino fue una vida temerosa de Dios. Cuando Dios lo describe a María, le dice: bendita tú. Escogió a María porque era. ¿Cómo era María? ¿Y alguien estudió acerca de María o cómo era una mujer judía? La Biblia dice temerosa de Dios, ¿cierto? María conocía de la palabra. Aún siendo mujer conocía de la palabra de Dios. ¿Que sabía acerca del Mesías? Sí, sabía acerca del Mesías. Había estudiado acerca de lo que la ley decía. En el ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra, ya María, habiendo 30 y tantos años después, ella crió a Jesús, ¿cierto o no? Y 30 y tantos años después, nunca se opuso a lo que vendría, aún la misma muerte de su propio hijo, o al menos del hijo, humanamente hablando. Ella vio nacer a Jesús y sabía que iría a la cruz. Pero ella trataba de asociar todo en términos espirituales como debería de ser. Amén. Que Jesús, siendo hijo de Dios, tenía que ir a la cruz. Y nunca se opuso. Era una mujer que conocía los planes de Dios. Otra mujer que no hubiese estado tan temerosa de Dios y que no hubiese desconocido los planes de Dios, la Biblia hubiera dado testimonio, quizás, de oposición. Amén. De oposición a los planes que Jesús tenía o que describía. Y véanlo así, María nunca se opuso. Mejor quienes se oponían. Los discípulos se oponían, ¿cierto o no? Pedro fue uno de ellos que decía: no, Señor, que esto no acontezca, pues ¿cómo va a ser toda la cruz? Y es donde entonces Jesús se voltea y le dice: apártate de mí, Satanás. Porque sabía que a través de Pedro estaba tratando de influenciar, o al menos esas palabras sería lo que realmente el diablo quisiera, que Jesús no fuera a la cruz, porque en Jesús habría la salvación futura de todo ser humano. Interesante, pero María era una persona que estudiaba de la Biblia, a pesar de su cultura. Los hombres deberían de estudiar la Biblia por ley, ¿cierto o no? Pero las mujeres no, ni eran ni tomadas en cuenta. Pero ella era temerosa de Dios. La Biblia no describe hasta qué punto conocía ella, pero conocía de las Escrituras. Vemos mujeres de testimonio, como la madre de Timoteo y su abuela, que desde la niñez habían enseñado a Timoteo las sagradas Escrituras. Entonces había mujeres así, de renombre. Había mujeres que eran, la Biblia dice, bendita tú entre todas. Y había una humildad en esa mujer, en María. Y Dios la escoge como un instrumento. Pero en José también era un hombre piadoso, ¿cierto? José era también un creyente. Y sabes, Dios decide usar este matrimonio o esta pareja para poder hacer su gran obra y poder traer a Jesús a este mundo. Y ella sale embarazada, y él, siendo tan digno, cierto, no, tan hombre, que dice que él no quiso difamarla, ¿verdad que no? ¿Y cuántos de nosotros como varones, si hubiésemos estado en el caso de José, hubiéramos corrido a la pareja, ¿no? Y le hubiéramos llamado quién sabe qué tantas cosas, ¿no? Pero él era una persona que él amaba a Dios y amaba a María. Y su misma relación con Dios no le permitió ir más allá, porque él sabía que si la difamaba la podía matar, apedrear. ¿Quién iba a creer que ese niño iba a ser obra del Espíritu Santo? ¿Quién lo iba a creer? ¿Tú lo creerías? Si oyeras ahorita que algo sucediese, no, hombre, ¿cuál Espíritu Santo? Ni que nada, ¿verdad? Mirarían al vecino.
¿A quién se parece? Ya le estarían buscando parecido. Pero nadie lo creería. ¿Y sabes una de las cosas? Va a haber cosas que en el matrimonio, cuando una pareja deja de permite ser guiada por Dios, va a haber cosas las cuales Dios no va a tratar de explicárselas a nadie más. Ni mamá, ni papá, ni tu suegro, ni tu suegra, ni tu familia. Cuando un matrimonio está completamente consagrado con Dios, va a haber cosas que Dios únicamente va a requerir, y Él va a pedir, o Él te va a explicar únicamente a ti y a tu pareja. No necesitas a nadie más. Y Dios no anduvo dándole revelaciones, ni hizo que muchos ángeles vinieran y a que todo el pueblo supieran esa gran verdad. ¿O sí? Él únicamente le dio el mensaje ¿a quién? A María ya. Era lo único que importaba. Va a haber mensajes que Dios solamente va a traer a tu pareja. Y es bien claro, si ustedes dos en el matrimonio, si aquí hay parejas al día de hoy y no hemos comprendido realmente, o hay algo en lo que no hemos quedado de acuerdo, quizás no has hablado muy bien con tu pareja. Porque si Dios, según este relato, obró y le dio un mensaje a uno, también se lo va a dar al otro. Así es que no nos hagamos. Es mentira. Si no quieres ir o no quieres hacer o no estás de acuerdo, es nomás por querer llevar la contra en él, en el pecado. Pero cuando Dios no va a dividir a un matrimonio, Dios los une, ¿cierto o no? ¿Y sabes qué es la única razón que divide una familia, aún el matrimonio? Y eso sí lo permite Dios. Es su palabra. Dice que entonces Él sí no vino a traer paz. Dice, vino a traer espada. Y sabes que si en el matrimonio tú quieres obedecer y ella no quiere obedecer, ¿van a tener problemas? Y si ella quiere obedecer y tú no quieres obedecer, van a tener problemas. Y entonces si por el permiso de Dios tu matrimonio no se va a arreglar, ¿cierto o no? Porque hay uno de las dos partes, o sea, uno que no quiere obedecer el mensaje que ya recibió de Dios. ¿No les parece asombroso eso? Entonces, si el día de hoy yo tengo problemas con mi pareja, debo de poder darme cuenta si estoy realmente en una comunicación con mi pareja y con Dios también. Pero creo que con Dios se ha comunicado contigo. ¿Alguien se acuerda cómo definíamos comunicación? Dar mensajes claros y precisos. ¿Qué más? ¿Qué es comunicación? Y lo definíamos, dar mensajes claros y precisos. ¿Qué más? Escuchar, ¿verdad? Atentamente y dar la respuesta adecuada. No la que quieras, no la que piensas o te imaginas. Dar la respuesta adecuada. Eso es la comunicación. ¿Y Dios nos da mensajes claros y precisos? ¿Cierto o no? Nos da mensajes claros y precisos. Aquí está. Él te dice cómo ser buen esposo, buena pareja. Te dice cómo pasar la prueba. Él te dice, si lloras, estás afligido, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Aquí está lo que debes de hacer. Da mensajes bien claros y precisos. Cuando yo veía esta definición de comunicación y la empecé a estudiar, dije, de verdad que sí es cierto, Dios da una comunicación con nosotros bien clara. Da mensajes claros y precisos. Él escucha. ¿Escucha la oración? Amén. Amén, pero te dice por cómo va a escuchar Él. Él no escucha por escuchar. Segunda de Crónicas 7, 14 y 15 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren y buscaren mi rostro, dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Ahora piensa en esta palabra, pero muy probablemente el camino que tú llevas ahorita no es un camino bueno. La Biblia dice que el hombre a lo bueno llama malo. Y vean y verán, la palabra de Dios
para muchos es malo, es aburrido, ¿cierto? Para muchos la palabra de Dios, o vas a la iglesia, ya te vas con tus hermanos o hermanas. Y todo esto yo lo he escuchado desde niño, desde que mi niñez, como hace 14 años, acepté a Cristo. Entonces la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, buenos, pero su final es camino de perdición, de muerte. Entonces la Biblia dice, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces échale una meditación a tus caminos. Dice, arrepintieron y se convirtieron de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos. Wow, ¿le suena claro el mensaje o no? Bien claro, dice Dios, súper claro que está ahí. Y Él se comunica así, dice, habiendo Dios hablado de muchas maneras, Dios te habla, Él da mensajes claros en su palabra. Y es algo bien interesante, que también Él sabe escuchar, pero te dice cómo va a escuchar. Y te da la respuesta correcta. ¿Cierto o no? La respuesta correcta. ¿Alguno está alegre entre vosotros? Dice que cantes. ¿Alguno está enfermo entre vosotros? Haga oración. Y hablábamos de este tema hace tiempo atrás, ¿no? Ya estoy harto que me digan que oración. Parece que es todo lo que contestan los de la iglesia. No llegamos a pensar eso. O suenan muy espirituales, ¿no? Pero medítalo un poquito. Si Dios lo dice es porque es para nuestro beneficio. Yo también he llegado, en algún momento de mis años pensé lo mismo que tú quizás. Pero si la oración no ha sido una respuesta clara para ti, ni la has probado en tu vida, por eso salen nuestras palabras así. Ya siempre me dicen que hago oración. Ah, pero el día que haces oración y te responde Dios, ese día crees. Y hasta te sientes mal porque dices, híjole, los hermanos siempre me decían que hiciera oración. ¿Cierto o no? A mí me ha pasado. Sí, en mi vida cristiana yo tuve un crecimiento, quizás como tú te lo puedes imaginar. Cuestionaba, preguntaba, y si a veces no lo cuestionaba, pero lo pensaba. Hasta que no empecé a vivirlo en mi vida, el día de hoy me doy cuenta que lo que dice la palabra de Dios, ya ni le doy vueltas, porque es pura pérdida de tiempo, pérdida emocional. Hasta hay un hermano o una hermana que tienen problemas y antes, corrí, pareciera que eran como dos niños chiquitos que corren rápido a limpiarles ahí la vomitada. ¿Cierto o no? Pero no estamos tratando con niños chiquitos. En muchos de los casos somos cristianos ya de años y de tiempo, pero espiritualmente ¿son niños chiquitos? Sí, somos niños chiquitos. Pero como uno no sabe, tenemos que darnos cuenta si son niños chiquitos o no lo son. Entonces, eso es algo bien impresionante en la vida cristiana. Pero estos dos matrimonios nos muestran claramente cómo uno permitió la guía de Dios y otro matrimonio no permitió la guía de Dios. Pero José y María nos dan una idea clara de que no importa el problema que sea tan grave. No importa el problema. Si los dos tuvimos un encuentro, una vida realmente temerosa de Dios al principio, eso va a propiciar a que Dios nos mire y tenga un encuentro personal con nosotros. Amén. Allá usó ángeles, usó sueños. El día de hoy usa su palabra, pero usa también muchas cosas que pueden venir a tu vida. Amén. Pero no vas a sentir, va a haber una idea clara que Él te va a explicar cómo hacer las cosas, Dios. Y sabes, si es de Dios, vas a ver a tu matrimonio florecer. Tu relación la vas a ver florecer. Tú vas a crecer, tú vas a florecer. Y vamos a avanzar. No vas a estar en el pozo cenagoso. Porque si está ahí, entonces
No, eso no es un contacto con Dios, no estás teniendo la comunicación con Dios. Entonces, yo quiero que medites en todas estas áreas, pero la familia, una pareja, un matrimonio, una persona que se deja guiar por Dios, son semejantes, a lo que José y María experimentaron y vivieron. Hay cosas que no vas a tener la respuesta al principio, no sabes y te preguntarás, ¿cómo será esto? Si escuchas que un hermano te da un consejo y tú no le das forma a lo que él te dice, quizás dirás, ¿cómo será esto? Pero si confías en Dios, Dios te va a enviar la respuesta. Dios, aunque tú se escuche loco lo que Él te dice, pero si realmente es de Dios, Él te va a enviar la respuesta. Usa el medio que Él quiere usar para hablar contigo. Amén. Pero, ¿sabes? La palabra de Dios es el medio. La Biblia dice que esta palabra es la más fiable. A veces puedes soñar, no, soy en contra. Pero como dicen, para que tú realmente sepas cómo vivir un matrimonio y una guianza de Dios en tu vida, la palabra de Dios te puede guiar. Dime qué necesitas ser. ¿Un buen padre? La palabra de Dios te puede guiar. ¿Una buena madre? ¿Buena esposa? ¿Un buen hermano en la iglesia? ¿Un buen pastor? La palabra de Dios nos va. Y la respuesta de Dios es la adecuada. No es ni la que tú quieres escuchar, ni la que tu esposa quiso escuchar, ni la que el pastor o la iglesia quiere escuchar. Es la adecuada. Es la manera en que Dios se comunica con nosotros. Espero que tú y yo, en este día que realmente queremos tener matrimonios más sólidos, relaciones más hermosas, iglesias más unidas, podamos no solamente escuchar los mensajes claros y precisos de Dios, amén, sino que los escuchemos y que podamos dar la respuesta clara. Ya Dios hizo lo de Él para comunicarse con nosotros. Ahora, ¿tú quieres comunicarte con Él? Empieza a dar mensajes claros y precisos. No hagas como que vas a la iglesia y como que quieres cambiar. Necesitamos dar mensajes claros, que tu esposa, tu esposo puedan mirar y digan, este hombre, esta mujer está cambiando, está transformándose, de verdad veo un cambio en él. Amén. Cuando Dios nos hable, cuando tu esposa te hable, cuando tu esposo te hable, escucha y entonces nos da la respuesta adecuada que tienes que dar. A veces nos va a doler, pero va a ser la adecuada. Amén. Quiero que inclinen sus rostros y vamos a orar, darle gracias a Dios por este día. Día del amor y de la amistad, pero hermanos, es un día para celebrar la oportunidad que Dios nos está dando de vivir no solamente un amor como el mundo lo vive, una amistad como el mundo lo vive, sino un amor y una amistad en el Señor, en su palabra. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, bendito Dios, por la oportunidad que tú has permitido, Señor, en este día, de que, Señor, matrimonios puedan venir a este lugar, a esta iglesia, y podamos escuchar, Señor, qué es lo que tú hablas a nuestras vidas para poder tener una vida, un matrimonio, una familia guiada por ti, Señor. Líbranos del error de Ananías y de Zafira. Líbranos, Señor, en que yo escuche de mi pareja o mi pareja escuche de mí una idea, Señor, que incluso vaya en contra de tu palabra. Y si algún día llegamos a ver, Señor, algo que desánimo, Señor, llegamos a ver rencor, a veces llegamos por cualquier cosa que notemos, Señor, mutuamente como parejas, podamos decir, no pienses así, querida mía, no pienses así, amor, no pienses así, esposo mío. Mira, hay que orar. Que podamos tener la guía de poderle decir a nuestras parejas como Job lo hizo: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Él le enseñó a su esposa aún en momentos de dificultad. Y, Señor, el día de hoy necesitamos autoenseñarnos, que los matrimonios se empiecen a enseñar mutuamente, que se puedan dar consuelo, ánimo, palabras de aliento, Señor.
No solo permitas que demos palabras de ánimo a los demás, sino también a nuestras propias parejas. Decirle, ¿sabes? Valoro lo mucho que has hecho por mí y valoro el hecho que estés a mi lado, apoyándome. Yo sé que Dios te ha traído a mi lado. Hay que valorar, hay que decirlo, dar mensajes claros. No lo insinúes. Si verdaderamente amas a tu pareja, si verdaderamente amas a tus hijos, a tu familia, a tus hermanos en Cristo, dale mensajes claros también. Hermano, te amo en el amor del Señor, la aprecio, ¿verdad? Para mí usted significa esto, hermano, ¿verdad? Entonces hay que tratar de dar esos mensajes claros, Señor, y gracias porque tú lo estás haciendo en nuestras vidas, porque tú también das tus mensajes claros, porque nos has dicho cómo vas a escuchar nuestras oraciones. Y Señor, gracias por darnos la respuesta que siempre es adecuada, no la que nosotros buscamos o queremos, Señor, sino la adecuada, la necesaria para nuestra edificación, para nuestro crecimiento, Señor. Te suplico humildemente una bendición para estas familias, pero que el día de hoy, Señor, que se celebra el día del amor y de la amistad, estos, Señor, personas de esta iglesia, de esta congregación, puedan aún valorar más, Señor, que lo que el mundo enseña como el día del amor y la amistad. Que verdaderamente nos podamos entregar, Señor, con pasión, y que verdaderamente podamos amar, no solo en el amor filial, en el amor eros, sino en el amor ágape, el amor de Dios, Señor. Permítenos amarnos de esa manera y permítenos entregarte nuestras vidas para ser guiados, para tener ese encuentro personal con Dios, a pesar del problema que podamos tener en nuestras parejas, en nuestras familias, aún en medio de la iglesia, Señor. Permítenos ser como José y María, que en cada aspecto que tú les hablabas te lo creían y te obedecieron, permitieron que tú les guiaras en todo momento. Gracias, bendito Dios, por este día tan hermoso. Gracias por los hermanos que no estuvieron con nosotros también, Señor. Te suplicamos que les bendigas, que les cuides, Señor, aquellos que están de regreso, que están viajando, los hermanos que están fuera del país, que tuvieron que salir por causas, Señor, de sus trámites legales, Señor, pero que les cuides y les bendigas, y que el día de hoy seguramente se sienten un poco raros o extraños, Señor, al no estar en su casa, en su congregación, Señor. Pero bendito Dios, sabemos que tú estás con ellos. Te pedimos que les bendigas, que les guardes, y que esperamos que el día de mañana ellos puedan valorar y ver el amor con el que les amamos, Señor, y que incluso puedan decir: extrañamos a nuestros hermanos en Cristo, en la fe. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.